Buenas tardes, bienvenidos al quinto Congreso Internacional Transdisciplinario de la Investigación en Ciencias Sociales y Humanísticas. Quien les habla, Rosa Betsaida Vera, desde la ciudad del Tigre. Bienvenidos a esta conversación sobre el diálogo docente-estudiante hacia la transformación holopraxiológica, una tesis que contempla dentro de su contextualización y situación que motivó a la autora a investigar sobre la realidad encontrada y unas consecuencias sucedidas posteriormente a esta experiencia vivencial que estuvo en el desarrollo de su trabajo investigativo. Surgen ciertas preguntas sabiendo que en el camino de la humanidad ha de venir un tránsito histórico que ha sido heredado por mucho tiempo y surge a través de las disciplinas científicas, algunas de las cuales se han concentrado en la reflexión sobre la comunicación. Elementos fundamental de esta investigación, en lo cual nos trae desde mucho tiempo cómo ha sido ese diálogo docente-estudiante en los escenarios universitarios. Que esto ha conllevado a mucha deserción académica y a su vez ha tenido una configuración exacta de cómo han sido los procesos. Para entonces tenemos cómo develar en la investigación cómo se genera una aproximación teórica del diálogo docente-estudiante que le va a permitir a la transformación holopraxiológica de entre los espacios de la universidad, con unos objetivos específicos que es describir ese docente dentro de las experiencias comunicacionales y mostrar las características de ese diálogo durante la formación de ese estudiante. También tenemos cómo interpretar esas percepciones que ambos o ese binomio puede concebir y conceder dentro de ese proceso de formación, para luego develar ese hilo figurativo teórico que configura el entramado del diálogo docente-estudiante hacia una visión holopraxiológica. Esto también tiene una gran relevancia en tres factores importantes. En lo social, tenemos que cuidar a ese ciudadano ético, moralmente constituido para la formación docente. En el campo educativo, como ya sabemos, y nuestra casa de estudio es formadora de maestros, es la realidad sociocultural y educativa en la cual se presenta bajo las prácticas de la enseñanza en los escenarios de aprendizaje. Y en el campo científico es una disciplina que nos propone la holopraxiología para buscar medios que subyacen de manera rigurosa a la realidad del ejercicio de la formación. Como entretejido en las referencias tenemos una trilogía teórica o teorética que nos permite hablar de lo que es la teoría de la comunicación de Habermas, la teoría de la acción dialógica de Pablo Freire y la teoría praxeológica y pedagógica de Julião Vargas acá. ¿Por qué la connotación de la comunicación de Habermas? Porque precisamente la idea primaria de todo ser humano o de todo formador de la docencia tiene que utilizar el habla y la comunicación para expresar este sentido. Y justamente nos habla Freire, donde ese diálogo es un proceso cognitivo de que subyace dentro de ese conglomerado de pensamientos y puede expresar lo que se siente y lo que él conoce. Y con la referencia de Julião Vargas tenemos también lo que es la pedagogía en cuanto a la teoría y la práctica pedagógica. Dentro de esa secuencia dialógica tenemos la docencia universitaria, el docente universitario, el estudiante universitario, el diálogo docente, para encontrarnos con un estudiante comunicadialogizador en el escenario de su propia formación. Esto trae dentro de esa teoría de Freire la cultura, la comunicación y la educación, que es educar para enseñar para la vida. Crecer junto dentro de este proceso de formación,
comunicar permanentemente a unas nuevas acciones para actuar juntos y cultivar en los escenarios dentro de esa innovación armoniosa de una sociedad perenne para vivir juntos. Situación que es inseparable e indivisible de todo ser humano en la cual podemos comunicarnos. Tenemos también el docente y la praxis pedagógica de lo que es la otredad. En esto, como pueden visualizar en la figura, el docente universitario tiene cualidades y tiene debilidades. También tiene unas exigencias propias de lo que es la formación docente y el facilitador debe tener un alto índice de conocimientos para impartir su práctica, debe tener el uso de diversos recursos de evaluación, de formación y características propias de ese docente. Como somos una casa de formadores de docentes, también nuestros egresados pueden volver a las casas de estudio y ahí ver su propia realidad, no como estudiantes, sino también como facilitadores de ese aprendizaje. Y la praxis docente hoy día se ve afectada por situaciones propias de las circunstancias. Tenemos también en esta parte de que debemos de conocer al estudiante en sus rasgos personales, tratar de que su formación en cuanto a la organización de sus planes de estudio, la colaboración que debe prestar la universidad y los espacios universitarios para poder comprender este ciudadano de información. Y tener también bien claro que la universidad tiene tres ejes fundamentales que son la investigación, la docencia y la extensión, para luego tener un producto culturalmente con conocimiento. Dentro de este proceso tenemos lo que es la parte metodológica, como está basada en el paradigma interpretativo, donde esta tesis se aborda la transferencia dialógica en relación a lo que los informantes clave están propiciando, el aspecto de la teoría en la cual se dieron las tres partes teoréticas anteriores y la interpretación propia de la autora, para llevar luego a un apartado de los escenarios en el desarrollo que se pueden trabajar a través de la sistematización de la entrevista que tuvo en consideración a cada uno de las interrogantes que se le hicieron a estos informantes claves y ellos de viva voz establecieron características propias de lo que conocían y subyacen en esos escenarios de aprendizaje, para luego tener una síntesis de un cuadro donde el docente es respetuoso, franco y abierto para establecer un diálogo con sus estudiantes, pero otro escenario dice que ellos poseen competencias y habilidades en los cuales demuestran en diversos eventos en desarrollo, pero hay un gran número que nos explica que hay un divorcio entre la teoría y la práctica en los escenarios de aprendizaje con los estudiantes y docentes. También hay poca interacción afectiva entre el docente y el estudiante y hay un alto grado de interpretación de forma pedagógica. Esto surge importante reconocer el bucle dialógico del saber pedagógico de la educación. ¿Para qué? Para que esas competencias motiven el desarrollo de las habilidades hacia la motivación del diálogo que presenta ese docente en los escenarios de aprendizaje, donde los rasgos personales de cada estudiante vienen a manejar un conocimiento y luego recirculan hacia la actuación. Y el propio docente evidencia relacionándose unos a otros, pares y pares o pares efectos, en los cuales está haciendo como especie de una retroalimentación de los procesos vividos dentro de los escenarios de aprendizaje, para tener entonces lo que la autora llama hacia una transformación holopraxiológica desde el diálogo docente-estudiante en el salto cuántico de la pedagogía. Tenemos que ver que la forma interpersonal
abierta a esa inmensidad de conocimientos y cambios estructurales que puede tener el aprendizaje o la forma como se aprende dentro de los escenarios. Tenemos un conocimiento de uno mismo. El docente debe de tener conocimiento en sí mismo y este docente de manera intelectual y profesional busca encontrar una pedagogía acorde con los procesos cognitivos que va a llevar a crear y a recrear en diferentes estrategias de desarrollo del proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Para que este proceso cognitivo tenga un proceso lógico y científico de lo que se está trabajando. Esto también quiere decir que este docente también es un ente social que manifiesta o que dentro de toda su formación tiene un proceso afectivo, ético y estético de la formación del otro o de la otredad, en una interacción de capacidad de entender, comprender y concretar los proyectos que a su vez están en la misma formación. Hay también que estimular las capacidades de comunicación, que es el elemento sine qua non de esta investigación, en donde ese docente y ese estudiante deberían de tener tolerancia y comprensión de los procesos académicos, para luego tener otra vertiente pedagógica hacia la transformación holopraxiológica. Debemos de pensar en todo y para todo. Serían entonces esta fotografía de un escenario de aprendizaje en forma de U. Allí se convergen, la interacción de la clase sería más idónea. Ese es el pensar, ese es el ideal que conlleva a esto. La interpretación entonces estaríamos para dar el hilo recursivo de la investigación, es la concepción dialógica como ese sol radiante que nos permite establecer un sistema genérico, un sistema de interacción y un sistema profesional, evocado hacia todos los factores que pueda converger este sistema holístico en los factores educacionales, los factores económicos, los factores políticos, dentro de una estructura cultural y social, unos factores sociales y familiares, los factores filosóficos y religiosos, teniendo también los factores teológicos. ¿Qué hacen estos factores dentro de todo este medio, de todo este horizonte que nos permite ese sol radiante? Es trabajar individuo, familia, grupo y comunidad e interactiva o institucional para formar los valores culturales de un modo de vida dentro de un contexto sobre la ecología humana. Eso nos permite establecer dentro de este sistema holístico un horizonte de ese sol radiante que debe de tener toda formación universitaria. Así tenemos el diálogo importante dentro de los escenarios de aprendizaje y es importante el conocimiento desde la práctica y la teoría que se conjugan a esta palabra triple compuesta que es la holopraxiología. Con esto les dejo en el escenario ese horizonte importante. Muchísimas gracias por su atención.